saludamos al equipo técnico y también a los diputados presentes, el diputado Gastón Saavedra, el diputado Ricardo Celis y el diputado José Miguel Castro. Se está conectando también el Ejecutivo, la ciudadana Andrea Barros. Y para dar inicio a esta sesión, le pido a la secretaria que dé lectura a la cuenta. Sí, se ha recibido un proyecto iniciado de moción de los diputados Keitel, Álvarez y Verdesi que modifica el Código Penal y otros cuerpos normativos en materia de tenencia de mascotas y maltrato animal para prohibir el empleo o utilización de animales para fines circenses y sancionar más severamente las infracciones en esta materia. Un oficio al vicepresidente ejecutivo subrogante de la Corporación de Fomento de la Producción, mediante el cual responde uno de la Comisión sobre el funcionamiento del Plan de Recuperación Forestal y su implementación hasta la fecha a raíz de los incendios ocurridos en 2017. Una comunicación del concejal de la comuna de Laja, Héctor Pérez, mediante la cual solicita el cumplimiento del compromiso de disposición de segunda estación de monitoreo de gases TRS-CMPC, planta Laja, la cual debería estar a su vez conectada con SINCA, que es el Sistema Nacional de Información de la Calificación del Aire. Y una solicitud de audiencia de la Federación de Sindicatos de CONAF para exponer sobre el proyecto SBAP en especial, dice en especial por la discusión del párrafo referido al personal. Eso es todo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? No hay puntos varios. O sea, para entrar en el orden del día, les solicito que pudieran ingresar las invitadas e invitados. Saludamos ahí a nuestro ex compañero de universidad, don Recaredo Galvez, de la Fundación Sol, a don Gonzalo Prieto, que se acaba de incorporar. Hoy tenemos 3 audiencias. La primera es para recibir a la Fundación Sol, a don Recaredo Galvez, a fin de que se refiera a las inversiones de las AFP, de los fondos de los trabajadores de la AFP, en empresas extractivas y de alto impacto ambiental. Así que junto con darle la bienvenida, le damos la bienvenida también a don Gonzalo Prieto, de Patagones Chile, y a la abogada Paulín Silva Heredia, del equipo jurídico de defensa de la biosfera La Campana Peñuelas. Vamos a iniciar entonces estas exposiciones dándole la palabra a don Recaredo Galvez. Don Recaredo, tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias Félix, señor presidente de la comisión. Quisiera saber si puedo compartir mi pantalla para sí, puede compartirla. Muchas gracias. Las diapositivas que he preparado para esta presentación. ¿Me recuerda el tiempo, por favor? 10 minutos son más o menos. Ah, perfecto. Sí. En este momento no puedo compartir la pantalla, estoy haciendo el tanto. Ahí lo van a habilitar. Sí. Mientras lo habilitan, aclararle a la comisión que la Fundación Sol comunicó a ver, ¿me da un segundo, diputado? Cristian, ¿sí? Tienes que poner en la pantalla tuya que tienes ahí en el escritorio, en el icono donde hay de seguridad, es que así lo hice el otro día yo, en la seguridad, ahí te aparece compartir pantalla, y eso tienes que, me tinca que ahí está bloqueado, porque a mí no lo estoy dando acá y no me permite. Está compartir pantalla. Ahora sí. Por favor, don Recaredo. Ahí ya. Sí, ahora. Bien. Muchas Sorteado gracias. entonces el problema técnico. Quería hacer la introducción porque la Fundación Sol hizo una publicación en los medios de prensa, y dentro de esa publicación o de ese llamado se planteó que esto debía ser visto por alguna de las comisiones de medio ambiente de la Cámara de Diputados del Senado, así que esta comisión de manera proactiva ha invitado a la Fundación Sol para que haga la exposición, porque nos parece del todo importante también, sobre todo en medio de la discusión parlamentaria por el segundo retiro de las AFP,
y la controversia que existe respecto a la participación o posible participación del presidente de la República en inversiones de la AFP Habitat, poder también conocer para qué se emplean y cuál es el impacto que tiene la inversión de los fondos de los trabajadores y trabajadoras que hacen las AFP en distintos rubros. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a don Recaredo Gálvez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos que están en esta comisión. Buscaré la forma de poder ser lo más claro para cumplir el objetivo que acaba de presentar el presidente. Comentar que la Fundación Sol, para quienes no lo conocen, es un centro de estudios de investigación que ya lleva más de 12 años trabajando en temas vinculados con directamente pensiones, salud, empleo, etc. Y en esta ocasión hemos comenzado a profundizar el ámbito de las inversiones de las AFP, el cual ya hemos repasado en distintos estudios que hemos estado publicando desde hace algunos años, donde hemos analizado el destino de los fondos de pensiones, teniendo en cuenta de que al día de hoy ya estamos hablando de que estos fondos están en alrededor del 80% del PIB. Si consideramos incluso las propias reservas de las compañías de seguros, las reservas técnicas, podemos llegar a un volumen un tanto más alto. Entonces, en estos términos es que lo que van a ver a continuación es el resultado de una investigación que publicamos este año que lleva este nombre, Inversiones de las AFP en empresas extractivas y de alto impacto ambiental. Dentro de los principales resultados de esta investigación, para comentar a ustedes inmediatamente ya los datos que nos llaman la atención, ¿verdad? Tenemos acá tres puntos clave. Uno de ellos es que la AFP invierte más de 15.700 millones de dólares en empresas que operan en Chile, ya no solo empresas nacionales, también empresas que operan en Chile, y el concepto nacional es la idea de las que están operando acá. Y es importante tener en cuenta de que esta fracción, si la comparamos con el total de inversiones que realizan las AFP en empresas que operan en Chile, considerando distintos rubros y distintos sectores de empresa, corresponde este volumen a más del 75%. Es decir, de todo lo que las AFP invierten en distintas empresas, por ejemplo, las AFP invierten en el holding Cencosud, las AFP invierten hoy día en CCU, las AFP invierten al día de hoy incluso también en empresas públicas como Codelco. De todas estas inversiones, que supera más de un listado de más de 100 empresas, tenemos que las AFP están hoy día encontrándose con un 75% de todo ese volumen solo en empresas que podemos reconocer como extractivas o de alto impacto ambiental, lo cual es bastante. Ya quiere decir que gran parte de la proporción de la inversión del ahorro previsional está siendo destinado a este tipo de empresas. Por otro lado, si nosotros observamos los sectores predominantes donde se destina esta inversión, vemos que el 45,6% de todas estas inversiones está en los sectores eléctrico y forestal, los cuales también son sectores de alto impacto ambiental, y vamos a ver más adelante algunas empresas vinculadas al grupo económico de estos sectores que también reciben inversiones desde la AFP y que incluso han recibido inversiones en contexto de alta crisis social. O sea, acá tenemos que ver que el impacto que generan estas empresas no es un impacto netamente de daño a la naturaleza, sino que también a la vida humana. Y además de esto, hemos visto durante los últimos años con más fuerza cómo estas empresas, de las cuales vamos a conocer en breve, también han ido generando conflictos sociales en los territorios donde se encuentran asentadas. Por otra parte, que es un elemento que también colocamos en cuestión en este estudio y que fue parte de lo que buscamos investigar, tenemos que tener en cuenta que a veces se podría pensar de que este tipo de empresas tiene una ventaja en términos del empleo o en términos de poder generar un impacto en la posibilidad de que mayor cantidad de personas se asalaricen en un territorio determinado. Eso también lo indagamos, hicimos cruces con la propia encuesta CACEN, la última versión publicada, y pudimos observar que realmente no se genera una condición virtuosa, siquiera en el empleo o en la actividad, en relación al resto de zonas que no son zonas donde están asentadas estas empresas. O también ahí nosotros lo que hicimos fue el énfasis en las llamadas zonas de sacrificio. Y vamos a ver cuáles son los indicadores de empleo para esas zonas.
Por lo menos en este punto, lo que tenemos que tener en cuenta es que al considerar a los trabajadores empleados en actividades extractivistas, llegamos apenas a los 392.000 trabajadores, ¿ya? Que a nivel nacional podemos reconocer que están más o menos en esta gran cantidad de empresas donde se desarrollan estas inversiones por parte de la AFP. Bueno, acá hay una gráfica que en el fondo muestra cómo, si observamos los últimos 5 años, por lo menos desde el 2005 hasta el 2020, al corte de junio de este año y junio de cada año, y en este eje lo que vemos es el monto en dólares que se invirtió en millones de dólares. Vemos que el sector eléctrico, si bien es uno de los que más se ha invertido, desde el 2015 en adelante, por ejemplo, se ve que el volumen de inversiones es un poco menor al inicio del periodo. No obstante, sigue siendo bastante superior a lo que se invierte en el resto de los sectores que, como ustedes pueden ver, todos van a estar por debajo de los 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Si bien ha ido disminuyendo, es uno de los sectores más grandes. Pero también es importante tener en cuenta que estas disminuciones se llevan dentro de un contexto de transformación del sector energético. Eso también es fundamental. Hoy día empresas que probablemente pertenecen a grandes grupos económicos como el Grupo Enel, que va a tener que llevar a cabo un proceso de transformación dentro de las distintas empresas que hoy día opera, probablemente también va a ser un grupo que va a ir viendo cómo eso va a influir en la política de inversiones que las AFP toman para con esta empresa o no, que es hoy día una de las empresas que también recibe gran parte de las inversiones desde los fondos de pensiones en este sector. Por otro lado, en hidrocarburos, como ustedes pueden ver también, en la mayoría de los sectores lo que se puede ver es una tendencia ligeramente estable en términos de cómo se han ido manteniendo estas inversiones durante el tiempo. Incluso transporte también ha ido presentando un nivel de incremento en lo último, entre los años 2017 a 2019 y una leve disminución en el 2020, lo cual también tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. O sea, la desinversión en este caso en ese sector también se relaciona con que estamos en un contexto en el cual probablemente las AFP evaluaron que era mejor invertir en otro tipo de empresas, como ven acá, por ejemplo, en minería. También se mantiene una leve alza si miramos al inicio del periodo hasta el 2020, sin producirse baja en este periodo, teniendo en cuenta que además este sector ha continuado prácticamente con las mejores condiciones de normalidad, entre comillas, sus faenas de trabajo en comparación con otros sectores o con el mismo sector de transporte que acabo de mencionar. Si pudiéramos graficar el impacto que consideramos que puede ir teniendo todo este proceso de desarrollo de actividades de inversión que estén vinculadas a empresas extractivas, el efecto que estas pueden generar en el territorio, en el medio ambiente y en la vida humana, podemos llegar más o menos a una gráfica como esta, donde en el fondo lo que vemos acá son distintos periodos, ¿verdad? A través de los cuales vamos a ir viendo que se relacionan estas empresas con su entorno. Dentro de esos periodos hay un momento que es quizá uno de los más cortos que va a presentar este pic, como ustedes ven acá, en términos de inversión y en términos de generación de empleo, posiblemente todo lo que esté relacionado con la construcción y la exploración misma de la propia empresa que se va a instalar en ese momento. Entonces, luego, como ustedes ven, comienzan a disminuir estos elementos. Ya lo que corresponde a inversiones de capital o lo que corresponde también a la mano de obra empleada en estos procesos disminuye a medida que avanza el proceso de operación. Esto, en cierta forma, lo que hace también es generar una correlación con una calidad de vida que también va a ir en disminución, dado que si disminuyen las inversiones, al mismo tiempo el empleo ya no se presenta de la misma calidad y a medida que avanza la operación y la construcción también se van produciendo efectos en el patrimonio ecológico. Como ustedes ven acá, esta línea verde es una línea que superaba los otros dos aspectos al inicio del proceso, pero luego comienza a caer. Entonces todo esto termina debilitando la calidad de vida, mientras que el gran beneficio que se va a observar en este proceso es la rentabilidad productiva que van a generar para los dueños de la empresa este tipo de industria. Entonces esa rentabilidad también es oscilante, tampoco
tampoco es que siempre vaya a ser en alza, pero en gran medida se va a ir viendo disminuida, obviamente, una vez que ya estas empresas abandonan su territorio. Ahí volvemos al ejemplo energético, ¿verdad? Todo lo que va a ocurrir con la descarbonización, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que una vez terminado este proceso, lo que vamos a tener acá es un patrimonio ecológico en un nivel que es ínfimo al compararlo con el nivel que se encontraba al inicio, y al mismo tiempo un desmedro en la calidad de vida que es bastante difícil de revertir, considerando los aspectos, sobre todo los que pueden estar vinculados, ¿verdad?, a la relación con el entorno, al empleo y en este caso, también a la transformación que se produce en términos del territorio. Que estos territorios, como los conocemos hoy, por ejemplo en Chile, al ser llamados zonas de sacrificio, también van teniendo sobre ellos toda una relación con el resto de los territorios que va siendo diferente. Por ejemplo, cuáles son las actividades productivas que va a haber en esa zona, el desarrollo de viviendas, por ejemplo, cuáles son los efectos que pueden haber sobre los establecimientos educacionales, etc. Con ejemplos de lo que digo un poco, lo hemos conocido en carne propia, en Quintero, Puchuncaví, por mencionar algunos. Y acá los datos que vienen a mostrarnos algo respecto de lo que señalaba anteriormente, que en cierta medida lo que se nos está diciendo acá es que si vemos indicadores de actividad económica, ¿verdad?, en términos de personas ocupadas, desocupadas y personas inactivas, y vemos las zonas, llamadas zonas de sacrificio, ya que a eso se ha llegado, ¿verdad?, vemos cuál es el número, el N de estas personas en cada una de sus categorías, y lo que observamos es que al realizar una comparación con cómo esto se presenta a nivel nacional, vemos que en el caso, por ejemplo, de las personas ocupadas, en las zonas de sacrificio se presenta una tasa de ocupación menor que la tasa de ocupación a nivel nacional. Es decir, esto no genera tampoco un mejoramiento dentro de la ocupación, que es lo que había señalado anteriormente. Como ustedes ven, estamos en una tasa de ocupación nacional al momento de realizar la encuesta, ¿verdad?, que llegaba a casi los 55%, y acá apenas estaríamos llegando al 50% en las llamadas zonas de sacrificio en términos de ocupación. Por otro lado, en términos de personas desocupadas, también se ve un índice mucho más alto. O sea, acá estamos hablando del 6,1% en las zonas de sacrificio versus la comparativa nacional, que llega al 4,7%. Por otro lado, personas inactivas, ¿verdad?, 4,3% en las zonas de sacrificio, mayor todavía que lo que podemos observar a nivel nacional. Y acá, en el fondo, ya para ir colocando rostro a estas empresas, o para que ustedes también puedan comprender de qué tipo de empresas estamos hablando y cuáles son los grupos que controlan estas empresas, acá nosotros seleccionamos el listado de las 6 principales empresas extractivas o de alto impacto ambiental que reciben inversiones de los fondos de pensión, ¿ya? Entonces, algo que es interesante, teniendo en cuenta lo que señaló al inicio el presidente de la comisión, es en relación a las triangulaciones que muchos han conversado últimamente, es poder observar los directorios donde están las personas que componen el control de estas empresas. Muchas veces en los directorios donde vamos a ir encontrando, si vamos viendo a los controladores de estas empresas, que finalmente forman parte, en muchos casos, de los grandes grupos económicos que en nuestro país han estado durante ya mucho tiempo generando un nivel de diversificación en términos de inversiones que hoy día les hace estar presente ya sea en el retail o, por ejemplo, en el sector de servicios o incluso acá donde la estamos viendo ahora. Entonces, en gran medida, lo que vemos acá es Celulosa Arauco y Constitución, una empresa que, como ustedes recordarán, estuvo vinculada con un desastre ambiental producido en nuestro país, ¿verdad?, el río Cruce. Recibe una inversión del fondo de AFP de más de $1.000 millones. Y esto es desde el fondo de ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, los trabajadores y trabajadoras están financiando en parte, ¿verdad?, lo que corresponde a Celulosa Arauco y Constitución. Ahora, ¿cuánto? Eso también es algo que muchas veces ustedes quizás se preguntarán, ¿cuál es la relevancia de estas inversiones?
Pero probablemente la pregunta, más que ir por ahí respecto de cuál es la relevancia de este monto sobre el patrimonio de la empresa donde se invierte, quizás lo importante es pensar por qué estamos ante un sistema de pensiones que lleva a cabo este tipo de estrategia. Y la respuesta a eso es una respuesta que es bastante sencilla. La respuesta tiene que ver, en el fondo, con el argumento que la propia industria de AFP ha venido dando recurrentemente, que es el de la búsqueda de rentabilidades. Y muchas veces donde va a encontrar estas rentabilidades, ¿verdad?, para las inversiones va a ser en las empresas de este tipo. Y en gran medida también hemos visto de que esas rentabilidades en un momento pueden llegar a disminuir. Incluso, si nosotros miramos las rentabilidades que han obtenido los fondos de pensiones de manera histórica, ya en general, podemos decir que esta última década ha sido una de las décadas donde en promedio se han obtenido las rentabilidades más bajas. Entonces, al final de cuentas, esto termina generando también una especie de alivio para quienes llevan a cabo este negocio, porque en lugar de ir a la banca a pedir créditos o de buscar inversionistas, ¿verdad?, en otras fuentes, tenemos acá a estos inversionistas institucionales, que son las AFP, que financian no solo a empresas privadas como Celulosa Arauco y Constitución, también algunas empresas públicas que generan estos daños, ¿verdad?, en el medio ambiente, como Codelco o como ENAP, ¿verdad?, donde hay inversiones por menos de 1.000 millones de dólares, pero que en el caso de Codelco superan los 500 millones de dólares y en el caso de ENAP están alrededor de esa cifra. Pero otras empresas como AES Gener, como AgroSuper, ustedes recordarán, ¿verdad?, Freirinas, por mencionar el caso de AgroSuper, o todo lo que se está investigando en relación también a ENAP. También tenemos Enaex, que pertenece, bueno, tanto Celulosa Arauco como Constitución, ¿verdad?, que podemos relacionar con grandes grupos económicos como el Grupo Angelini o Enaex, con el Grupo Luxico, AgroSuper, con el Grupo Vial, ¿verdad? Son empresas que en gran medida es importante de tener sobre la mesa en este caso. Y ya para ir cerrando, acá, como ustedes ven, tenemos el porcentaje de personas asalariadas que trabajan en actividades extractivas en distintas regiones, que son regiones donde también podríamos identificar, se establecen empresas que operan bajo las condiciones que hemos determinado para poder observar. Entonces, como ustedes ven, el porcentaje de personas tampoco es del todo relevante en términos de la actividad o el impacto que generan estas empresas. Incluso en algunas regiones que tenemos un gran nivel de impacto ambiental, sobre todo por aquellas empresas que hacen utilización de las aguas, ¿verdad? Como Valparaíso, tenemos menos de un 6,5% en términos de personas asalariadas que trabajan en estas actividades. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos ordenar esta información y cómo le podemos, desde nuestro punto de vista, ir dando más sentido cuando la observamos dentro del contexto de la financiarización? Lo que ha ido ocurriendo acá es que se ha generado una desposesión del derecho, en este caso, a la pensión como tal. Hoy día la pensión depende de las rentabilidades, depende de las inversiones, depende de las cuentas individuales. Entonces, por tanto, se ha generado mayor énfasis en que con el ahorro de los propios trabajadores y trabajadoras, en este caso, se invierta en este tipo de empresas. No es poco lo que se invierte. Recordemos que de la inversión en empresas que operan en Chile, S.A., más del 75% corresponde a empresas extractivistas. Entonces, esto ocurre bajo un contexto de un Estado subsidiador del capital y hogares que solo apenas viven de su trabajo y del endeudamiento. Este ciclo, en el fondo, va generando aquello. Y la mercantilización de los recursos naturales se encuentra también dentro de este ámbito. O sea, por una parte, existe un Estado subsidiario que generó beneficios, por ejemplo, para el fomento forestal durante un periodo determinado, y por otro lado, los propios fondos de pensiones también se encontraban invirtiendo en estas empresas. Entonces vemos que se va produciendo un círculo virtuoso para el gran capital, sobre todo para el de la industria extractivista, y va generándose con esto también la posibilidad de que millones de trabajadores y trabajadoras, sin siquiera decidirlo, sin que siquiera nadie les preguntara, estén financiando las zonas o en parte a empresas que operan en zonas de sacrificio que tampoco, nunca se nos preguntó si como país y como trabajadores y trabajadoras queríamos que existieran. Eso podríamos vincular además con la mercantilización de los derechos sociales. Hemos dicho, este ejemplo se vincula directamente con la previsión.
la estructura tributaria, una política de contención salarial. Por eso es que trabajadores y trabajadoras a veces tienen que trabajar en estas mismas empresas, independiente de que los salarios no sean los mejores, o porque no hay realmente la posibilidad de buscar mejores salarios en otro tipo de empresa, porque tampoco hay un fomento por parte de alguna institución para poder desarrollar otro tipo de economía. Y la contención de la organización en el trabajo, que en cierta medida eso también genera que haya organizaciones de trabajadores u organizaciones territoriales que estos últimos años han comenzado a tratar de plantearse para que se cumplan las normativas ambientales donde operan estas empresas, para fiscalizar estos procesos, para dar a conocer esta información. Entonces, todo este ambiente fue propicio en determinadas cuentas para los datos que veíamos anteriormente. Eso era tratando de cumplir el tiempo que me habían asignado inicialmente, lo que queríamos compartir con ustedes. El estudio también puede quedar a la disposición de esta comisión, se los podemos enviar junto con el resto de los estudios que hemos hecho al respecto del tema de las inversiones de la AFP. Muchas gracias. Muchas gracias, don Recaredo. Ofrezco la palabra a los diputados presentes. El Ejecutivo, si quiere hacer comentarios sobre las inversiones de la AFP. Muy bien, le agradecemos a don Recaredo Gálvez y a la Fundación Sol por hacer esta presentación que va a quedar, ha quedado grabada en la página de la Cámara de Diputados y por lo tanto también disponible para que todas las personas puedan acceder a ella. Vamos a preocuparnos especialmente de poder compartir también el link para que sea de público conocimiento lo que usted acaba de exponer acá. No sé si quiere agregar algo más. El diputado Diego Ibáñez estaba pidiendo la palabra. Sí, solamente si es que podían enviar saludarlo, presidente, saludar a Recaredo y agradecer por el trabajo también que hace la Fundación Sol. Muchos nos formamos también desde su propia trabajo y conocimiento. Si es que podía mandar el documento para que quede disponible en la página de la Cámara, por favor. Es suficiente. Perfecto, le solicitamos entonces a don Recaredo si puede el documento, porque la presentación y sus palabras van a estar grabadas, pero también pudiéramos ayudar a hacer público el documento de la Fundación Sol a través de la página de la Cámara de Diputados, si pudiera enviarlo. Sí, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Quiere agregar algo más? Sí, solo una breve reflexión para cerrar respecto del importante momento que estamos viviendo actualmente en nuestro país, donde se está viviendo todavía una fuerte crisis política, social, económica, que está en ciernes, tanto a nivel nacional como global, y en este contexto se está discutiendo una reforma previsional. Y es del todo importante mirar todas las aristas de este proceso. Espero que, considerando que las diputadas y diputados de esta comisión también tienen que legislar el proceso de la reforma previsional, tengan en cuenta que hoy día mantener la propuesta que el gobierno ha presentado, que consiste en no tocar el 10% de cotización que hoy día reciben las AFP, es no pensar realmente en las pensiones futuras y no pensar realmente en lo que está significando esta transferencia de inversiones que realizan las AFP en este tipo de empresas. O sea, hoy día necesariamente tenemos que reconocer y hacernos cargo de lo que ha venido ocurriendo por casi 40 años, que ha sido un proceso en el cual no se han construido pensiones justas ni suficientes y se ha estado financiando. Los datos así lo muestran, o sea, nosotros mostramos en los últimos 5 años, pero estamos preparando ya una nueva versión de este estudio donde esperamos revisar la serie desde el inicio de la AFP. Y lo que probablemente ahí vamos a ir descubriendo es cómo grandes grupos económicos, los grupos Lux, Mate, Larraín, los mismos grupos Angelini, se han ido viendo beneficiados tanto porque han participado en la propiedad de las AFP como que una vez que ya dejaron de participar en la propiedad de la AFP, comenzaron a ser controladores de empresas que reciben estas inversiones. Entonces, claro, puede que acá la ley actual permita todos estos procesos, pero lo importante, más allá de si la ley lo permite o no, es que nos demos cuenta del fuerte impacto que esto está teniendo en la vida humana. O sea, al final de cuentas, el problema que está teniendo la naturaleza y la vida humana hoy es un problema de reproducción. Y en ese ámbito,
rodea tanto los bajos salarios como los problemas de inserción laboral, los problemas de pensiones y los problemas ambientales. No podemos mirar esto como si no tuviese relación con todos estos otros asuntos. Así que muchas gracias por el interés también de esta comisión en conocer este informe, poder tomar en cuenta nuestras reflexiones y también por la posterior difusión que esto pueda tener. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar también de hacer una reflexión en torno a que la opinión pública está muy claro el rol que juegan las AFP en términos de cobrar una comisión y por lo tanto tener una utilidad asegurada y que pueden ganar o hacer ganar o hacer perder dinero a las pensiones. Y esa es la mitad de la discusión. La mitad de la discusión es quién administra los fondos de pensiones y cuánto ganan quienes administran los fondos de pensiones. El retiro del primer 10% y este retiro, el segundo retiro, que es el que está todavía con mayor polémica que el primero, se produce no porque las AFP vayan a perder algo, las AFP no van a perder nada, aunque se retiraran todos los fondos de pensiones no pierden nada, porque ellos ganan cuando entran los dineros. Pero se resisten, y se resisten precisamente por lo que acá se acaba de exponer, en el sentido de que las empresas controladoras de las AFP son también controladoras de parte de aquellas empresas en donde se invierten los fondos. Y eso contradice incluso el propio principio con el cual se vendió este sistema, de que se va a buscar la mayor rentabilidad. En realidad no se busca la mayor rentabilidad, sino que se busca invertir en empresas relacionadas y eso es totalmente espurio. Entonces hay dos discusiones. Hay una que ha permeado en la comunidad, pero hay una segunda que todavía no. Incluso me atrevería a decir que en el mismo Parlamento no se aborda. Porque cuando se habla de un cambio en el sistema de pensiones, o lo planteaba el gobierno anterior, era en función de crear una nueva AFP estatal, digamos, pero que siguiera invirtiendo los fondos más o menos de la misma manera. O se habla en este gobierno de aumentar, también en el otro, de aumentar la cotización, pero no se ha abordado el problema de fondo, que es para qué se usan los fondos y cuál es el destino que tienen y en dónde se ponen en riesgo esos fondos. Así que yo le agradezco a don Recaredo Gálvez el poder además incluir esta otra variable que es, bueno, se usan nuestros fondos, tal vez no es lo más rentable, pero además se ocupan de forma consistente en aquellos rubros que son energívoros, extractivistas y que generan también un impacto negativo en las mismas zonas de sacrificio. Así que es un todo, y dentro de este todo faltaba esa discusión y yo le agradezco por haberla puesto en esta comisión. Así que muchas gracias y por supuesto esperamos ese informe para poder publicarlo. Pasando al segundo punto de la tabla, quisiéramos recibir y agradecer la presencia de don Gonzalo Prieto de Patagonia de Chile, a fin de que exponga sobre la afectación de bosque esclerófilo por proyectos inmobiliarios en áreas de preservación ecológica en Colina y Lo Barrenechea. Así que, don Gonzalo, le damos la palabra. Hola, muchas gracias, presidente. Pido excusas por los protocolos porque no estoy acostumbrado a estas instancias, así que si me equivoco en algún protocolo, ustedes me disculpen. Lo primero, quiero dejar claro que no soy parte de ninguna ONG ni ningún grupo referente a temas medioambientales, y posiblemente por eso va a ser más interesante la conversación, porque soy una persona común y corriente que simplemente se encontró con algunas cosas y trató de levantar las alertas, y eso levantó bastante polvo y ya han habido algunos cambios que han ido sucediendo. Y la verdad que me los encontré porque están a la vista de todos, tal como están millones de otros temas que tenemos en Chile, temas medioambientales. Pasaba todos los días por al frente y hasta que un día dije, bueno, voy a revisar qué está pasando. Les voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero quiero tratar de dejar constancia que no estoy ni en contra de ni la inmobiliaria, ni soy un medioambientalista que no quiere tocar nada. Simplemente, como les digo, esto lo podría haber hecho uno de ustedes o mi vecino, pero me tocó hacerlo a mí. Mi única participación fue fundar en su minuto el Patagonia Sin Represas, pero yo hace más de 10 años que no participaba en ningún tema medioambiental. Voy a tratar de ser lo más claro posible y ojalá les aporte.
Ustedes me avisan, por favor, si es que se ve bien. Se ve perfectamente. ¿Se ve perfecto? Ok. Proyectos inmobiliarios en áreas de preservación ecológica. Voy a poner en contexto la zona para que se entienda de lo que estamos hablando. Este es Santiago, donde está el círculo rojo. Aquí tienen Barnechea, toda la parte en el fondo de los Trapenses acá arriba. Y acá tienen la parte de Colina, Chicureo. Todo esto acá que vemos se llama un corredor biológico. Aquí está el Parque Metropolitano y toda esta parte es una parte bastante codiciada, porque obviamente son cerros que lo que quisieran las inmobiliarias es unir la dehesa con, en este caso, con Piedra Roja, que es de Chicureo. Entonces es una zona de mucho valor biológico, bajo valor comercial hasta hace poco, y que le están tratando de cambiar, entre comillas, en base a ciertos subterfugios, su uso de suelo para transformarla en una extensión de estas dos áreas. Aquí tienen un aumento del mapa, como pueden ver son puros cerros. Todo esto que se ve verde en realidad se ve café, pero son muchos bosques, ahí les vamos a ver las fotos. Y este es la zona, el zoom de la zona en cuestión. Aquí tenemos 3 proyectos. ¿Qué fue lo que me encontré? Aquí hay un camino, que se llama el Camino Piandino, también le dicen Juan Pablo II, que une ambas comunas en el fondo. Es un camino que va por sobre la Cota 1000. Después voy a explicar bien el concepto de la Cota 1000, a pesar de que muchos lo entienden. Y me encontré con estos 3 proyectos. Un proyecto Chaguay, un proyecto La Cumbre, un proyecto Mirador Piandino. ¿Qué características tienen? No me quiero meter en política ni en cosas, pero esto está todo investigado y está lanzado y denunciado. Pero, de nuevo, pertenecen a grupos económicos importantes. Mirador Piandino está relacionado al señor Délano. Chaguay está relacionado al señor Besomi, que es socio con Pablo Longueira, que son los lobistas de estos proyectos. Está todo confirmado, lo tengo todo realizado. No es la lista que quiero ver, pero solo les quiero explicar que aquí, en el fondo, se está tratando de desafectar la Cota 1000 para efectos de que toda el área de preservación ecológica se pueda realizar proyectos inmobiliarios. No solo en esta zona, y lo voy a explicar más adelante. Estos son los efectos que ya tenemos. Estos proyectos, para que ustedes tengan una noción, presentaron estudios de impacto ambiental, los cuales fueron rechazados. Cuando uno presenta un estudio de impacto ambiental, tiene 3 consideraciones. Ustedes lo saben mejor que yo, pero o te lo rechazan, te lo aprueban la RCA, o te dan lo que se llama resolución de término anticipado. Estos proyectos tuvieron resoluciones de término anticipado. ¿Por qué? Se los voy a mostrar más adelante, pero principalmente porque no eran compatibles con el uso de suelo. Esto fue el 2016, y a pesar de eso, siguieron adelante. Y estas son las carreteras, esa foto que está ahí, del proyecto Chaguay, que debe estar aproximadamente a unos 1.400 metros de altura, esa parte. Estamos hablando de un proyecto que está entre los 1.200 y los 1.600 en medio de todo el bosque, y prácticamente construyó carreteras de doble vía por arriba del bosque esclerófilo. Ahí tenemos los trabajos de las máquinas. Este es el proyecto La Cumbre. Esta es una ladera norte, quizás un poco más seca, pero es parte del corredor biológico. El que sea más seca no quiere decir que no sea más viva, desde el punto de vista medioambiental. Está al frente de la otra, por lo tanto se conectan directamente. Miren los caminos, por favor, que han hecho esta inmobiliaria. Esto es lo que nos encontramos todos los días las personas que pasamos por ahí. Este es Mirador Piandino, incluso ya se han construido casas, de nuevo, con caminos y todo absolutamente irregular. Un dato bien importante que no lo nombro más adelante, pero todos estos proyectos, la gran mayoría, parten además de subdivisiones ilegales. ¿Qué quiere decir las subdivisiones ilegales? Cuando se hace el PRMS, el Plano Regulador Metropolitano de Santiago, se establece que posterior al año 94 y 96, en la zona de Chacabuco, no se pueden subdividir terrenos en las áreas de preservación ecológica. Por lo tanto, tú te quedas con la subdivisión que tenías. Estos proyectos lograron además hacer subdivisiones porque un Ceremi, un señor de apellido Ramazzotti, ex Ceremi de Vivienda, permitió, interpretando la norma y la ley, que dijo que había un vacío en estos lugares, y permitió que se subdividieran los terrenos. ¿Qué implicó eso? Que desde la zona de Colina hasta el Cajón del Maipo, cientos de predios aprovecharon la instancia y se subdividieron para aprovechar posteriormente hacer proyectos inmobiliarios, o sea, hasta ferillones prácticamente. Por lo tanto, en este minuto tenemos que todo el corredor biológico de Santiago, que representa prácticamente el 48% de la zona de la región metropolitana, se logró subdividir en base a estas subdivisiones ilegales. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo que son ilegales? Porque cuando la Contraloría se dio cuenta a fines del 2016 que habían hecho estas subdivisiones ilegales, le dijo al Ceremi que tenía 15 días para anular todas las subdivisiones.
Obviamente el Ceremi, que después se fue a trabajar junto a su segundo a uno de estos proyectos, y me consta porque tengo las reuniones del lobby, no hizo ninguna anulación de las subdivisiones. Por lo tanto, quedaron administrativamente, por la ley administrativa, quedaron en el fondo ok. Todavía están en periodo de poder ser, ¿cómo se llama?, anuladas, pero para eso tengo que ir a la ley, es todo un tema que es más o menos complicado. Pero solo para poner en contexto que todas estas subdivisiones además son ilegales. Les voy a mostrar el lugar del que estamos hablando muy rápido para que ustedes vean que esto no es que estemos hablando, son bosques originarios donde hay agua, tenemos pumas, esta es la visión que uno tiene cuando está en estos lugares, es muy lindo. El hábitat de muchos bosques, en esta montaña que les estoy mostrando, que está pegado a estos proyectos, está una de las condoreras más grandes de Chile, que yo la he estudiado durante varios años. Deben haber ahí, no sé, no les podría decir, pero una parte importante de los cóndores de la región metropolitana, si pensamos que en Chile deben quedar 4.000 cóndores, una parte importante de los cóndores están en este lugar, y es donde anidan, está a 300 metros de los proyectos aproximadamente. Como decía Pablo Neruda, quien no conoce el bosque chileno no conoce este planeta, de aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio he salido yo a andar, a cantar por el mundo. Les voy a mostrar el bosque esclerófilo, que es el bosque que está en esta zona, es una zona de matorral chileno, es una zona que se llama una ecorregión en el mundo, prácticamente está en 5 lugares, pero la característica en Chile es que es prácticamente endémica. Muchas de las especies que tenemos en nuestro bosque son endémicas y ha sido calificada como sobresaliente a nivel mundial. Ahí pueden ver que está en algunas partes de Estados Unidos, está en la cuenca del Mediterráneo, en Sudáfrica, hay una parte en Australia, pero la verdad que es un bosque muy, muy escaso en el mundo. Está definido entre los 35 lugares más valiosos a conservar, como un hotspot que se llama. Hay más del 25% de la flora total chilena, más de 1.000 especies endémicas, 91 de estas están exclusivamente en la región metropolitana, y estos son los que tenemos, el chagual, el espino, lo típico que cuando uno va a caminar, a hacer trekking, o sale de Santiago se encuentra con todos esos árboles. Bueno, eso es lo que se está afectando en este minuto. Y ahora voy a tratar de entrar técnicamente, lo voy a hacer lo más simple posible, ¿qué es lo que se refiere a un área de preservación ecológica? Poniéndolo en contexto, todo lo que está en verde en Santiago es el área de preservación ecológica. Son verdaderos corredores biológicos, pulmones, y prácticamente nos ocupa la mitad del territorio. A mí me impresionó bastante cuando lo vi, para ser sincero. Y se fijan, está toda la parte donde está acumulado mayormente en la zona precordillerana, el Cajón del Maipo, pero da la vuelta por colina, y en el fondo, la biodiversidad corre por este corredor que está acá. Y aquí estamos hablando de la zona, en el fondo, que se está tratando de intervenir. El año 94 se denomina el PRMS, el Plano Regulador Metropolitano de Santiago, que en palabras simples define cuál es el uso de suelo que se usa en la región metropolitana. Los planes reguladores comunales además deben aceptar las disposiciones de este PRMS. Y definió 2 grandes áreas, el área urbana y lo que se llama el área excluida o restringida al desarrollo urbano. El área urbana es donde están las casas, obviamente es súper simple. Y el área excluida o restringida del desarrollo urbano tiene varias categorías, dentro de las cuales está lo que se define las áreas de interés natural, y dentro de estas están lo que se llaman las áreas de preservación ecológica, que son las que ya vimos. ¿Qué es lo que define el Plano Regulador Metropolitano de Santiago? Como, no lo voy a leer entero, pero ¿qué es lo que dice que es un área de preservación ecológica? Dice, corresponde a aquellas áreas que serán mantenidas en estado natural para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico. Y esta quizás es la parte más importante. Dice, en esta área se permitirá el desarrollo de actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales, restringiéndose su uso a los fines científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, con la instalación y verificaciones mínimas indispensables para su habilitación. Yo no sé si alguien lo lee, pero en ninguna parte he visto que diga que se pueden hacer proyectos inmobiliarios en área de preservación ecológica. Va en contra del uso del suelo. Así de simple, no hay que darle más vuelta. Entonces uno se pregunta cómo siguen adelante estos proyectos. Yo se los voy a explicar. De todas maneras, cualquiera de estos temas que se haga, científico, cultural, educativa, debería presentar un estudio de impacto ambiental en la medida que genere impacto significativo. O sea, tampoco es llegar y construir un centro deportivo, un colegio. Hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y como les dije, no se permiten nuevas subdivisiones prediales. A partir de esto, ¿cómo se ata toda esta parte que es más urbanística? Se ata con la parte medioambiental. El artículo 10, el artículo 10, ¿no es cierto?, en su letra P, dice todos los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Y dice, ejecución de obra, en cualquiera
áreas colocadas bajo protección oficial. Y después dice en el artículo 11 que además, si uno realiza una obra en estos lugares, debería realizar un estudio de impacto ambiental, lo cual es concordante efectivamente con lo que dice el PRMS. O sea, el PRMS nos establece, esta es un área de preservación ecológica, es un área protegida que estuvo en discusión mucho tiempo, los proyectos inmobiliarios avanzaban, en el fondo, ¿por qué lograron instalarse? Porque decían que esta no era un área protegida. Ellos trataron de poner en la discusión que las áreas de preservación ecológica, si bien estaban definidas, no eran protegidas oficialmente porque el Servicio de Evaluación Ambiental nunca las había puesto en el listado oficial. Y fue lo que yo apelé y peleé durante todo el año pasado, y me acerqué a la Contraloría, me acerqué a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Consejo de Defensa del Estado, trabajé con muchas personas para tratar de hacer una presentación a la Contraloría que reafirmara que las áreas de preservación ecológica son áreas protegidas. Y con eso, cualquier obra de nuevo que se realice en esa zona debería empezar un estudio de impacto ambiental y, por supuesto, cualquiera de estos proyectos inmobiliarios. Eso la Contraloría lo ratificó hace poco tiempo atrás, sacó un documento y dijo que efectivamente estas áreas son áreas protegidas, lo cual nos da un valor muy importante a este 48% de la zona de Santiago. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al final los proyectos se amparan en una gran mentira. Primero decían que no eran áreas protegidas. Con eso no tengo que ingresar estudio de impacto ambiental. Y lo segundo es que dicen nosotros no somos proyectos inmobiliarios. Y esta es una tesis que se las compró el SEA. El SEA le dijo, efectivamente, parece que ustedes no son proyectos inmobiliarios. Simplemente son subdivisiones que están en los cerros y por lo tanto cada propietario puede ir y aplicar el artículo 55, que dice, fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueran necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario el mismo y sus trabajadores. O sea, ¿qué dijeron los proyectos? Ah, no podemos presentarnos como proyecto inmobiliario. Inventemos ingeniería inversa. Y eso es lo que hicieron. Lo he estudiado a fondo, la ingeniería inversa que hicieron legal, y demostraron que ellos son simples subdivisiones. Al ser una simple subdivisión, no entran en la categoría de proyecto inmobiliario. Y al no caer en la categoría de proyecto inmobiliario, no tienen que regirse por las normas medioambientales. Y al ser una subdivisión, después le dicen a cada persona que puede apelar al artículo 55, como son terrenos, entre comillas, agrícolas, en área de preservación ecológica, le dicen, bueno, usted vaya ahora y diga que va a construir una casa, total, usted es el predio, el dueño del predio agrícola. O sea, esa es la mentira con la que se ha construido Chile completo. Ya está cambiando porque acá hay un fallo de la Corte Suprema que está regulando esto en otros lugares. Pero esta es la gran mentira de lo que estamos viendo y pasamos todos los días dándonos cuenta de esto. O sea, subdivisión, proyectos inmobiliarios millonarios que cada parcela cuesta 20.000 UF, con casas de 500, 600 millones de pesos, pero son para la vivienda del propietario del predio agrícola. Increíble. Les voy a mostrar muy corto cuáles fueron las razones por las cuales estos proyectos se les rechazó el estudio de impacto ambiental. Miren lo que dijo el Ceremi de Medio Ambiente. Dijo, el proyecto se emplaza dentro del sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, siendo además una zona que goza de un estatuto especial de protección al tratarse de un área de preservación ecológica. Esto fue el 2016 aproximadamente. De lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Plano Regulador de Santiago, el proyecto no podría materializarse por cuanto contraviene lo consignado en el citado instrumento de planificación territorial. Además, le dice a mayor abundamiento, existe un dictamen de Contraloría que define las áreas de preservación ecológica como áreas protegidas. O sea, esto ya estaba definido hace tiempo, pero estaban usando el subterfugio de que no eran protegidas igual. ¿Qué le dijo el director del SAC? El área de emplazamiento del proyecto se localiza en un área de uso del suelo incompatible con lo establecido en el plano PRMS, de ello que es un área de preservación ecológica. Es necesario mencionar que este servicio de la visita efectuada a terreno, se observó la habilitación de caminos que ya han provocado degradación ambiental, lo que contraviene con lo señalado en la sentencia anteriormente invocada. El MIMBU, esta secretaría entiende la subdivisión rural como una gestión aprobada, o sea, las subdivisiones están aprobadas antes de la normativa PRMS, cosa que tampoco es así. Sin embargo, su uso se restringe a los fines tanto. El Ceremi MIMBU, lo mismo. Miren lo que dice CONAF, no lo voy a leer, pero le dice que en visita ellos habían pedido un plan de manejo, el proyecto La Cumbre, y CONAF le dijo que no, y cortaron igual los árboles, y le dice con fecha 1, la Corporación Forestal emitió una resolución de rechazo a la solicitud de plan de manejo. Posteriormente, en una fiscalización de CONAF, se detectó que los caminos fueron construidos sin contar con plan de manejo aprobado, configurando cortas no autorizadas, que es bosque de preservación el que está acá, denunciándose al juzgado policial local. El proyecto no cumple las normativas forestales. Bueno, no los voy a seguir lateando, pero la pregunta que uno se hace aquí, en definitiva, es ¿por qué siguen adelante?
Y yo, desgraciadamente, voy a dejar de compartir, disculpen, pero quiero... Stop. Ahí sí. La pregunta finalmente es ¿por qué siguen haciéndolo? Bueno, en este minuto, ¿cuál es el estatus de los proyectos? Yo he realizado múltiples gestiones como ciudadano, con ayuda de vecinos. No tengo abogado. Aquí en Chile falta y aquí yo voy a tratar de hacer un poco política. ¿Qué es lo que falta en Chile? En Chile tenemos todos los días. Ustedes los ven, les llega a la gente, está en Twitter, está en Instagram, sale en todos lados, la cantidad de proyectos que están arrasando, sobre todo inmobiliarios, que están arrasando en los bosques esclerófilos, en Papúa, en todos los lugares. Todos lo sabemos, pero nadie hace nada. ¿Por qué? O alguien hace algo, pero no se puede combatir, porque tienen abogados que son de primer lugar. Estamos hablando de Barros y Errázuriz, estamos hablando de Bofil, que está bien, hacen su pega. ¿Qué es lo que pasa? Que las comunidades como yo tengo que ir a la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Y a dónde saco un abogado para pelear contra Bofil o contra Barros y Errázuriz? No lo puedo hacer, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperar que me invite una comisión de medio ambiente, ir a molestar al superintendente, ir al CEA, que son unos, perdón que lo digan, voy a ir, pero están absolutamente intervenido políticamente el CEA. El Ceremi, el MIMBU, con Errázuriz, con el que he estado varias reuniones, tiene un lobby pero atroz con la inmobiliaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente estamos todos viendo lo que pasa, pero no podemos contar con defensa para el medio ambiente. Porque yo me quedo en los servicios, y los servicios dependen de un ministro, que tampoco quiero hablar de política, pero ese ministro, si no baja, y al final terminan haciendo reuniones de lobby con el señor Longueira, que es el que está haciendo el lobby para estos proyectos, y me consta porque lo sé, y no créanme que llevo 2 años haciendo esta cuestión, al final es una indefensión total. Tengo parados los proyectos en este minuto, a los 3, con mucho esfuerzo. Los tengo paralizados, pero están haciendo un lobby por atrás que ustedes no se imaginan. Entonces, ¿qué es lo que yo pido en definitiva? Aquí están analizando si van a entrar estudios de impacto ambiental o no, que la cuestión, además piensen que estos proyectos están vendidos en un 50%, lo que configura casi un problema de fondo, que están vendiendo parcelas sin tener los permisos. O sea, aquí no hay permisos aprobados, por algo están paralizados. Las 2 municipalidades están en guerra contra estos proyectos, no quieren dar permisos de construcción. Entonces, y siguen vendiendo, y tú no los ven en Instagram y están haciendo, les da lo mismo. Yo pido en definitiva, y les pido humildemente, me apasiona un poco porque no tengo otra opción de hacerlo, es que alguien de la comisión tome la batuta, vaya donde el Ceremi y el MIMBU, y le pregunten, ¿me pueden explicar por qué estos proyectos que no están autorizados, con estudios de impacto ambiental, con subdivisiones ilegales, con denuncias de tala de bosque ilegal, en bosque protegido, en zona de área de preservación ecológica, están haciendo caminos de doble vía? ¿Cómo no va a hacer que alguien se pare en esa zona, vaya y haga algo? Eso lo extrapolo para miles de otros lugares. Yo estoy acá, me piden ayuda todo el día, yo trabajo en otras cosas. Soy empresario, me dedico a otros temas, soy director financiero, un holding de empresas. Les juro que me quita, anoche estuve hasta las 3 de la mañana trabajando. Entonces yo les pido, verdad, encarecidamente, y no me extiendo más, que ojalá se pueda tomar y quedo a la disposición de lo que necesitan de mí para empujar esto. Les agradezco mucho la oportunidad de exponer. Muy bien, muchas gracias, don Gonzalo. Bueno, yo soy de Concepción y hemos visto aberraciones como esa en nuestra zona y por supuesto la comunidad ha salido también a defenderla. En este momento en la comisión no tenemos las mayorías como para poder aprobar oficio o tomar acuerdos. Sin embargo, el miércoles tenemos sesión y yo el miércoles voy a pedir 2 cosas. Voy a pedir que en base a los antecedentes que usted ha entregado, y le agradecería ahí que pudiera, lo que esté por escrito, que pueda ser imprimible, sí, pudiera hacernos llegar, si tiene más antecedentes. Voy a solicitar el día miércoles que la comisión apruebe oficiar a la superintendencia para que le informe a la comisión sobre este caso en particular. Si usted ha hecho ingresos a la superintendencia, nos facilitaría el trabajo porque sí, le pediríamos a la superintendencia copia también de esas respuestas. Si no ha dado respuesta, se van a apurar en hacerlas. Y junto con solicitar esa información a la superintendencia, a la cual esperaría que quien presida la comisión, que yo probablemente en estos días deje presidirla, pueda invitar a la superintendencia también a explicar, o al Ceremi, o ambos, ¿no? Pero eso no depende de mí.
Pero lo segundo es que este mismo antecedente que usted nos va a entregar se lo hagamos llegar a la Fiscalía por el daño ambiental evidente que significa hacer un proyecto como este, hacer esas carreteras arriba sin tener los permisos ambientales correspondientes. O sea, hay una responsabilidad hacia las empresas que es civil, que persigue la Superintendencia de Medio Ambiente, pero hay también muy evidentemente acá una transgresión brutal a las normas que protegen al medio ambiente y posiblemente haya otras aristas relacionadas con la venta en blanco, ni siquiera en verde, de proyectos inmobiliarios con loteos que no son loteos, y de eso hay bastante antecedentes en Chile. Señor presidente, ¿le puedo hacer una acotación? Solo para dejarlo en tabla. La superintendencia de todas las organizaciones o servicios que yo he trabajado, créame que he trabajado con todo, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Contraloría, diría que el Consejo de Defensa del Estado me han apoyado 100%. O sea, si no fuera por la superintendencia y el superintendente, la verdad que estos proyectos estarían aprobados con las casas construidas. Donde tengo el gran problema es con el Servicio de Evaluación Ambiental. Hay que oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para que entregue todos los antecedentes, pero aquí quien realmente tiene el problema grande, y es un problema grande para Chile, porque si bien el SEA no está para aprobar proyectos en realidad, está intervenido muy fuertemente. Y el SEA no está haciendo nada para parar los proyectos, para hacer esto que estamos hablando. Entonces, quizás también sería muy importante entender por qué el SEA está avalando estos proyectos de la manera como lo está haciendo. Y yo lo invito ahí a investigar un poco y dar una mirada un poco más profunda a ese lugar. Sí, bueno, la realidad es que el SEA no tiene atribuciones fiscalizadoras, ¿eh? Así que creo que las atribuciones fiscalizadoras acá que recaen en la superintendencia tienen que hacerse efectivas. Lo que le vamos a pedir a la superintendencia es que nos informe para poder tener los antecedentes oficiales de la superintendencia y poder también tomar otras medidas. Si no llegáramos a acuerdos el día miércoles o por algún motivo reglamentario no pudiéramos oficiar a la Fiscalía, que puede ser que no podamos, yo mismo voy a tomar este tema como algo que es súper importante poder preservar la parte alta de la región metropolitana. Es un escenario muy probable en las próximas décadas que la región metropolitana se quede sin agua, como le pasó a Ciudad del Cabo, así que es del todo una responsabilidad para nosotros como ecologistas, en mi caso también como presidente hoy día de la comisión, de tomar con la mayor seriedad esto y hacer esa entrega de los antecedentes a la Fiscalía o a través de la comisión, y si no se pudiera por algún problema reglamentario o no tuviéramos el acuerdo, hacerlo de manera personal. Muchas gracias. Eso. Le agradecemos, don Gonzalo, su exposición, el que se haya tomado además la molestia como vecino de hacerle un seguimiento, de reemplazar a los servicios públicos en gran medida al Estado de Chile, en un lugar en donde no hay una comunidad tan cerca que pueda reaccionar, ¿no? Como pasa en otros lugares donde hay una comunidad viviendo al lado y que reacciona y se organiza. Ha reemplazado también esa arista y por supuesto nos vamos a sumar a esa campaña por preservar la parte alta de la región metropolitana. Así que muchas gracias, Gonzalo. Vamos a estar en contacto también con él. En tercer lugar de la tabla, queremos recibir a la abogada Paulín Silva Heredia, junto al equipo jurídico de Defensa de la Reserva de la Biosfera, la campana Peñuelas, con el objeto de informar a la Comisión el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Medio Ambiente contra el titular del proyecto Línea de Alta Tensión Cardones-Polpaico, del titular Interchile. Asimismo, explicar en dicha instancia el contenido y consecuencias ambientales de los cargos efectuados por dicha autoridad contra el titular del proyecto. Así que he leído todo el encabezamiento de la introducción a esta invitación y le entregamos entonces la palabra a doña Paulín, si es que leí bien. Buenas tardes, primero a cada uno de los miembros de la comisión, los honorables diputados y también a los invitados presentes. Mi nombre es Paulín Silva,
En conjunto con 2 colegas más, estamos liderando el equipo de defensa de la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuela, y el objetivo era informar acerca de los resultados del procedimiento sancionatorio contra la empresa Interchile S.A. Y en ese sentido quiero dejar primero de inmediato pasar con la abogada Marielena Rubilar, quien va a exponer, en términos muy generales, cuáles son los cargos que se le hicieron a la empresa Interchile. Sí, previo solicitar, nosotros enviamos la presentación a la Secretaría de la Comisión, si lo pudiese, digamos, proyectar. Eso. Dejo la palabra a la abogada Marielena Rubilar. Buenas tardes, presidente, por su intermedio. ¿Me das un segundo, Silvia? Si tú tienes la presentación, ¿la puedes compartir, por favor? Ya. ¿Quién comparte? No, nosotros tenemos. Yo tendría el privilegio de compartir. No, le estaba pidiendo a la secretaria. ¿Cuándo la mandaron ustedes la presentación? Un poquito, como media hora, una hora. Ya, la secretaria la va a compartir ahora. Así que comienza nomás tu intervención. Ya, bueno, por su intermedio, presidente, saludar a todos los honorables diputados y diputadas de esta comisión, agradecer desde ya la invitación. Mi nombre es María Elena Rubilar Muñoz, también soy abogada de parte del equipo jurídico en defensa de la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuelas, y en el fondo voy a referirme al procedimiento sancionatorio llevado a cabo en contra la infractora ISA Interchile, la titular del proyecto de línea de transmisión Carnes-Polpaico. Primeramente, me gustaría señalar de forma sintética que el proyecto línea de transmisión Carnes-Polpaico trata sobre una línea de transmisión eléctrica, perfecto, muchas gracias, que se extiende desde la tercera región hasta la región metropolitana, cuya RCA fue otorgada el año 2015 y que ha sido objeto. Sí, ¿podría avanzar la lámina, por favor? Gracias. Bueno, y que ha sido objeto de numerosos procedimientos administrativos y también de diversas acciones judiciales que han llevado incluso a este equipo a acudir al segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Respecto a los procedimientos sancionatorios que tiene la infractora, podemos mencionar 3. El primero fue durante el año 2017 y concluyó en una multa impuesta a la empresa Interchile. El segundo se inició el año 2018 en la región de Coquimbo por infracción a las normas de ruido audible. Ese actualmente se encuentra en tramitación y más adelante me referiré también de manera resumida a él. Y el tercero se inició este año, cuyo rol es de 129-2020, que se mantiene en curso con un programa de cumplimiento presentado por la infractora, el cual fue objeto de observaciones por parte de la comunidad agrícola dormida, una de las comunidades que representa este equipo. Me voy a referir entonces al procedimiento que se encuentra actualmente en tramitación, ya el de 129-2020. Entre el 31 de octubre del año 2017 y el 22 de abril del año pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente recibió un total de 31 denuncias realizadas entre las regiones de Atacama y Valparaíso por este proyecto. Dichas denuncias fueron realizadas por diversas personas personas naturales y comunidades de estas regiones, y estas denuncias dieron origen a una serie de procedimientos fiscalizatorios que, si mal no me equivoco, son 6 y que ahí están individualizados en la lámina, como podemos apreciar. Esto concluyó en que el 25 de octubre 25 de septiembre se formularan 8 cargos en contra del titular, los que de forma sintética señalan lo siguiente. Sí, ¿podemos avanzar la lámina, por favor? Bueno, son 2 grupos de infracciones. El primer grupo habla de infracciones al artículo 35, letra A, de la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia, siendo el primer cargo formulado la construcción de obras y caminos de acceso distintos a lo estipulado en la RCA. Estas infracciones se verificaron en distintas regiones y fue calificada como grave por haber producido daño ambiental. Así expresamente lo dice el documento que formula cargos a la empresa. Lo particular de este cargo y su gravedad
dice atención con la intervención de formaciones vegetacionales en estado crítico de conservación, como por ejemplo especies como los guayacanes o la denominada huilli-patagua, ya que son bosques especialmente protegidos por nuestra legislación vigente. El segundo cargo de este grupo dice relación con la no obtención de permisos ambientales sectoriales asociados a la intervención de formaciones vegetacionales. También fue calificada como grave esta infracción según el artículo 36, numeral 2, letra E de la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia. El tercer cargo dice relación con el incumplimiento de la titular del compromiso de no afectación de bosque de preservación de Biobío del Norte. Este compromiso se encuentra estipulado en el anexo 10.9 de la adenda complementaria del expediente de evaluación ambiental, donde el titular justifica y describe este compromiso hacia esta especie. Cabe señalar que esta especie detenta la calidad de monumento nacional mediante el Decreto Supremo número 13 del año 95, expedido por el Ministerio de Agricultura, y su clasificación es vulnerable. Dada la gravedad de esta infracción y la afectación que se verificó en la región de Valparaíso, en el sector específicamente entre Olmué y Yuyiu, en Limache, fue calificada como gravísima, ya que, lo señala expresamente la superintendencia, produjo daño ambiental irreparable, no susceptible de reparación. El siguiente cargo señala que, o dice relación con la implementación parcial de medidas de mitigación y compensación asociada a la pérdida y fragmentación de hábitats de especies de flora en estado de conservación. Dichas medidas de mitigación debían realizarse a través de métodos de conservación in situ y ex situ de diversas especies en categorías de conservación, y la implementación de sitios de relocalización de especies, lo cual también fue incumplido. Esta infracción se calificó por parte de la SMA como grave, atendido lo dispuesto en el artículo 36, número 2, literales de la Ley Orgánica también. Luego tenemos la utilización de lipuertos distintos a los considerados en la resolución de calificación ambiental. Según la información entregada por la infractora a la superintendencia, se constató que gran parte de los vuelos realizados entre Limache, Olmué y Coyihuay es parte de la zona rural de la comuna de Quilpué, un valle que es parte de la cordillera de la costa, y en el fondo se verificó que se realizaron vuelos desde helipuertos que no estaban considerados en esta resolución de calificación ambiental. O sea, se construyeron helipuertos totalmente al margen de dicha autorización. Por ende, esto conllevó a que los impactos de estos helipuertos no fueron evaluados ambientalmente al no estar considerados en la RCA. En la resolución exenta 1608, hay un error en la lámina, 1608-2015. Además, esto contempló la utilización de rutas no contempladas en la resolución de calificación ambiental, específicamente la ruta F760, que es la ruta que une a Quilpué con Coyihuay, el camino al Orozco con el sector de Coyihuay, lo que provocó impactos no evaluados también. Fue calificada de grave también por la superintendencia. Luego tenemos la habilitación de campamentos no contemplados también en el sector de Yuyiu, Coyihuay y Olmué, que fue calificada como leve. Por último, en cuanto a este grupo de infracciones, tenemos el manejo de residuos peligrosos. Lo que sucedió acá es que hubo funcionamiento sin autorización de parte de la Seremía en Nueva Cardones por la producción de 5 veces más desechos de lo evaluado ambientalmente. Esta infracción se calificó como leve. Por último, en cuanto a este procedimiento sancionatorio, tenemos el incumplimiento del límite de emisión según el Decreto Supremo número 43 del año 2012, relativo a la falta de certificación de lámparas que forman parte del alumbrado exterior de la subestación Cardones. Actualmente, la infractora presentó un plan de cumplimiento respecto a los cargos formulados por la superintendencia, los cuales fueron objeto de observaciones por este equipo y por la comunidad agrícola La Dormida. También solicitó hacerse parte la organización Libre de Alta Tensión por denuncias que no fueron consideradas en la formulación de cargo y que dicen relación con la afectación de fauna.
Aún no se ha aprobado el plan de cumplimiento, estamos a la espera de su aprobación para evaluar cuáles serían las acciones a tomar en contra de la resolución de la superintendencia que se pronuncie sobre dicho plan. Bueno, por su intermedio, presidente, también me gustaría comentar sobre un segundo procedimiento sancionatorio que se lleva a cabo en contra de la infractora Interchile, pero esta vez en la región de Coquimbo. Este procedimiento es el D96-2018 y su origen fue en un número de 44 denuncias recibidas por la Seremía de Medio Ambiente de la región de Coquimbo y por la superintendencia, formuladas por vecinos y organizaciones del sector, en especial la comunidad del sector de Alto Balsol en La Serena. También solicitó hacerse parte en dicho procedimiento la agrupación Libre de Alta Tensión. Este procedimiento sancionatorio... Perdón, ¿sí? estamos viendo, se quedó pegado en una lámina, la número 3. En caso no estamos viendo otras láminas. La próxima. Claro, muchas gracias. Bueno, respecto a este procedimiento, como comentaba, se formularon cargos producto de la fiscalización del rol de FZ 2018, 1828, cuarto RCA. Ya, los cargos formulados fueron el 23 de octubre del 2018, pero lo que pasó con este procedimiento sancionatorio es que se suspendió cerca de un año por un pronunciamiento que se le solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental. Me voy a referir nuevamente de forma sintética y en honor al tiempo a los cargos que se encuentran formulados en este procedimiento. Son dos. El primero dice relación con el incumplimiento de los compromisos adquiridos de monitoreo en materia de ruidos que se constatan en la realización parcial de monitoreos de ruido comprometidos para la etapa de construcción en los puntos de medición 34 y 35, ubicados en la comuna de La Serena, región de Coquimbo, y no realización de monitoreos trimestrales comprometidos durante el primer año de operación para verificar la producción del efecto corona en el punto 35, específicamente en el sector Alto Balsol que ya comentaba. El segundo cargo dice relación con el incumplimiento a las normas de emisión. Especialmente se refiere a la obtención con fecha 17 de junio del año 2018 de nivel de presión sonora corregido, el NPC, medido en receptor sensible A1 ubicado en zona rural, en condición externa, en horario nocturno, y la obtención de esta misma NPC de 45 decibeles en receptor sensible. Bueno, este procedimiento, como les mencionaba, fue suspendido. Actualmente se reanudó el día 10 de septiembre del presente año. No hay plan de cumplimiento presentado, se reformularon algunos cargos y estamos también a la espera de que la infractora presente algún tipo de plan de reparación o plan de cumplimiento para evaluar las medidas a seguir por parte de este equipo jurídico. Eso en cuanto yo puedo comentarles, los dejo ahora con mi colega Paulín Silva. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Escuchamos a la señorita Paulín. Por su intermedio, señor presidente, yo voy a referirme también en honor del tiempo, tratar de ser muy resumidamente cuáles son las consecuencias jurídicas esperables con relación a los resultados del procedimiento sancionatorio contra el titular. En base a los resultados de este procedimiento sancionatorio, tal como ha expuesto mi colega, se han establecido, se han constatado a través de varias fiscalizaciones y denuncias que existió o existe daño ambiental, por cuanto se trata de incumplimientos que hacen irreparable aquello que ellos han destruido. Particularmente importante es la destrucción de Belloto del Norte, que es una especie, que es un monumento nacional, y también la especie Edesmia resinosa, que también es objeto de protección específico y cuya reparación es muy difícil. En base a estos antecedentes y respecto de la comunidad agrícola de La Dormida, que es una de nuestras representadas y una de las principales afectadas por la acción del titular, es que con fecha 5 de noviembre del presente año se interpuso una demanda ambiental por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental de Santiago. El rol es D56-2020, la cual fue declarada admisible.
En ella, en términos generales, lo que se está denunciando es un grave y significativo daño ambiental a la vida y a la salud de las personas y al ecosistema correspondiente a la reserva de la biosfera La Campana Peñuela, y también a las afectaciones a las comunas de Olmué, en el sector de Quebrada Alvarado, La Dormida, las comunas de Limache, sector Yuyuy, y en la comuna de Quilpué, sector Coyihuay. Estos hechos que estamos denunciando a través de nuestra demanda por daño ambiental son hechos que se encuentran acreditados en el procedimiento sancionatorio realizado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y respecto de esta denuncia o esta demanda por daño, esperamos que también otras comunidades y otras personas afectadas por la empresa también puedan hacerse parte de nuestra acción por daño ambiental. Específicamente respecto a la comunidad agrícola La Dormida, el daño que se denuncia en particular es la instalación de una torre de alta tensión no contemplada en la evaluación ambiental, y en esto el titular, para que nos puedan entender, el titular instaló una torre de alta tensión en un lugar en cual no estaba calificado para que instalara dicha torre, o sea, en incumplimiento de su propia normativa. Cuando pasó esto y basa en las denuncias que se hicieron, básicamente cortó la torre en las bases y la sacó del lugar para instalarla en otro lugar, también sigue la correspondiente evaluación ambiental y la correspondiente pertinencia para poder instalarse en ese lugar. También respecto de la comunidad agrícola, especialmente relevante en lo que ha hecho el titular es la remoción de un relave minero, donde se instaló una torre, que es en el sector de la Ramayana, con lo cual consideramos que se ha afectado gravemente las aguas de la localidad de La Dormida, por cuanto no se evalúa ambientalmente la existencia de ese relave existente en la torre que se fue a instalar ahí el titular. Estas son infracciones graves y gravísimas al permiso ambiental que detenta el titular y también a mucha otra normativa ambiental. Por último, y en honor al tiempo también, nosotros consideramos, digamos, nuestra teoría del caso en esta demanda por daño ambiental, que aquí se configura una responsabilidad por daño ambiental objetiva, por tanto la responsabilidad se encuentra plenamente acreditada en el procedimiento sancionatorio, y existiendo infracción de normas no solamente a la propia RCA, sino también a una serie de otras normas de carácter ambiental, en forma expresa por parte del titular. Por último, las segundas consecuencias jurídicas esperables con relación a los incumplimientos del titular y su acción es una serie de sanciones que son de competencia exclusiva de la Superintendencia de Medio Ambiente, que van desde una amonestación escrita por alguna infracción o sanción leve, hasta aplicar multas en dinero, ¿ya? Y hasta la revocación de la resolución de calificación ambiental en caso de aquellas infracciones que se acrediten que sean de carácter gravísimo. Al respecto, esta parte considera que en relación a las infracciones gravísimas se encuentran plenamente acreditadas, y corresponde a la Superintendencia de Medio Ambiente determinar cuáles son las sanciones que va a imponer al titular, que para su establecimiento se toma en cuenta la importancia del daño causado, el peligro ocasionado, el número de personas cuya salud puede afectarse por la infracción, el beneficio económico con motivo de la infracción, la intencionalidad, la participación. Creemos que todos estos criterios que están expresamente en el artículo 35 al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, todos aplican al titular, digamos, como criterio para establecer su conducta, que creemos que es dolosa y que ha ocasionado un grave daño al medio ambiente. Eso es lo que les puedo informar. Se encuentra a su disposición la presentación, y ahora los dejo con mi colega el abogado Juan Alberto Molina. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas. No es la primera vez que yo estoy aquí deponiendo ante esta comisión respecto a este caso, y lo primero que yo quiero es agradecer a la Cámara de Diputados, que ha sido el único órgano estatal que estuvo a la altura de lo que en este caso se requería, y mediante una correspondiente comisión investigadora de distintos oficios mandados por diputados de esta comisión, entre ellos que recuerdo la diputada Girardi, la diputada Marzán, el diputado Ibáñez, el diputado Melo en su tiempo, nos han apoyado y nos han hecho sentir que en Chile aún es posible tener justicia ambiental a pesar de todo lo que hemos tenido que ver. La verdad, yo quería comentarles que esto ha sido un largo camino. Nosotros iniciamos esto el año 2017,
mediante el requerimiento de invalidación, tuvimos que recurrir al Tribunal Ambiental y a la Corte Suprema para que se declarara que efectivamente los comuneros de La Hormiga y todas las personas que habían sufrido el embate de este proyecto, que yo tengo la tranquilidad absoluta de tratar de ecocida, generó sobre dichas personas. Tuvimos 2 años en juicio, o sea, a un costo económico, humano, monumental, y que fue suplido única y exclusivamente gracias a la voluntad de la comunidad de Olmué, de Limache, de Villa Alemana, de Alto Valsol, que permitieron que nuestro estudio y numerosos abogados y abogadas que se ofrecieron voluntaria y gratuitamente a defender esto nos permitiera llegar a buen puerto. Si pudiera adelantar a la lámina número, a la siguiente, por favor. En definitiva, tuvimos que esperar 3 años, entre el año 2017 hasta abril del año 2019, en que en virtud de un pseudo acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, que las personas que estaban arriba de las torres de alta tensión en un acto extremo por defender esta maravilla de la naturaleza se bajaran, a cambio de que el Servicio de Evaluación Ambiental iniciara el procedimiento de invalidación. 3 años. Tuvimos que ir al Tribunal Ambiental, tuvimos que ir a la Corte Suprema. Mientras tanto, la autoridad, el intendente de ese entonces, señor Guevara, otorgó el intendente de Valparaíso, otorgó el auxilio de la fuerza pública y permitió que se perpetrara la devastación ambiental, a pesar de que nosotros advertimos oportunamente al Servicio de Evaluación Ambiental y le pedimos formalmente que le comunicara al intendente e incluso al presidente de la República de que no diera inicio a este proyecto que estaba absolutamente viciado. Sin embargo, fue letra muerta y nadie nos escuchó y entraron cerca de 500 carabineros de fuerzas especiales, un general de carabineros, el general Centeno, se hizo presente en la Cuesta de la Hormiga, lo que no ocurrió nunca. Nosotros en Olmué los carabineros los vemos muy de tanto en cuando y tuvimos 500 carabineros de fuerzas especiales que entraron armados hasta los dientes a desalojar a comuneros que finalmente el derecho le está dando la razón en todo lo que ellos decían. La Corte de Apelaciones de Valparaíso denegó sistemáticamente 6 órdenes de no innovar solicitadas. Estas órdenes de no innovar incluso se presentaron después de que murieran 6 personas en un accidente, donde nosotros le pedíamos a la Corte de Valparaíso que amparara y protegiera y cautelara los intereses y los derechos de todos los ciudadanos que estábamos ahí, que estábamos soportando vuelos con cargas pesadísimas, vuelos que pasaban con torres de alta tensión por partes, por encima de las cabezas de todas estas personas. Y a pesar de que 6 trabajadores murieron en un accidente que nosotros lamentamos, y quiero hacer presente que las primeras personas que llegaron a auxiliar a esta gente desafortunada en las quebradas de Biobío fueron los comuneros de La Hormiga. Y sin embargo, se nos negó 6 veces, y la sentencia de la Corte de Apelaciones del Valparaíso, conociendo este recurso de protección, cayendo prácticamente en el insulto, y yo hago absolutamente responsable de lo que está diciendo, alegó que no había evidencia alguna de las vulneraciones que hoy confirma la Superintendencia de Medio Ambiente. Nosotros dijimos que estaban volando con cargas pesadas por encima de nuestras cabezas, que estaban habilitando helipuertos que no están autorizados, que estaban abriendo campamentos donde no correspondía, que estaban destruyendo el bosque nativo sin autorización, que estaban destruyendo especies protegidas como la Demia ruidosa o los bellotos del norte. Nada de eso fue escuchado. Si esta Cámara en algún momento quiere revisar las actuaciones y los deberes de los tribunales superiores de justicia, sobre todo la Corte del Valparaíso, yo creo que este es el momento. La Corte de Apelaciones del Valparaíso niega sistemáticamente todas las órdenes de no innovar en cualquier proyecto que se presente. La Superintendencia de Medio Ambiente, en su versión regional, jamás acude a los requerimientos de las personas. Los deja ingresados. Tenemos que ingresar recursos de protección contra la Superintendencia de Medio Ambiente para que recién acusen recibos. Jamás hace valer sus facultades cautelares expresamente establecidas en la ley ambiental. Cuando se discutió la ley ambiental, uno de los principios básicos era el principio de cautela por parte de los tribunales. Esto no es una sede civil. Aquí el tribunal tiene que actuar de oficio, tiene que otorgar las medidas cautelares correspondientes, tiene que invertir la causa de la prueba. Ni el tribunal ambiental tampoco lo hizo. El tribunal ambiental específicamente
cuando se dictó su ley 20.600, se le atribuyó una medida cautelar específica, la cual negó sistemáticamente, a pesar de que nosotros le decíamos, señor tribunal, existen depósitos mineros abandonados sobre los que se está construyendo una torre. Señor tribunal, están volando con cargas pesadas sobre las cabezas, sobre nuestras casas. Nosotros vivimos ahí. Don Juan, tengo que pedirle que pueda sintetizar su exposición. Quiero terminar diciendo, el CEA tampoco aceptó paralizar la construcción del proyecto. Entonces, en la siguiente lámina nosotros nos permitimos humildemente, en cuanto que somos operadores del sistema ambiental chileno, nosotros trabajamos defendiendo comunidades y municipalidades al respecto. La gran pregunta es, ¿qué pasa ahora que si la resolución de calificación ambiental se anula? ¿Qué es lo más probable que va a ocurrir? Sin perjuicio de las acciones penales que van a haber respecto a funcionarios públicos que se coludieron en 2 administraciones para aprobar este proyecto a como diera lugar, algo que declaró esta Cámara. Entonces, ¿qué decimos nosotros a propósito de lo que ustedes debaten? La acción ambiental tiene que ser una acción popular. No puede ser que nosotros tengamos que ir a la Corte a pelear si tenemos interés o si estamos legitimados activamente. Tiene que ser imprescriptible la acción. O sea, nosotros nos demoramos 3 años en acreditar una serie de delitos que ustedes oportunamente van a ir conociendo. La municipalidad tiene que tener titularidad. Las municipalidades que quieren hacer el trabajo y que van a defender a sus comunidades les niegan la titularidad activa. Y ni siquiera consideran lo que dijeron. Dicen, usted no tiene legitimidad para estar aquí. Hasta ahí llegó su recurso. Tiene que haber un control jurisdiccional del acto administrativo ambiental inmediato. Tenemos que evacuar 2 años de tramitación ante la administración para que recién tengamos acción. Tienen que haber medidas cautelares efectivas y oportunas y de oficio. Tiene que haber responsabilidad penal y civil del titular. Y una última recomendación, humildemente y con mucho respeto a esta Cámara, es necesario regular el valor probatorio de las comisiones especiales investigadoras. Esta Cámara evacuó una comisión, un informe. Yo lo acompañé al tribunal. Yo pensé que eso era todo lo que iba a tener que hacer y inmediatamente iba a tener una resolución paralizando el proyecto. Eso jamás no ocurrió. Por tanto, no hemos permitido hacer llegar esto, como otra vez alguien dijo, no nos gusta lo que pasó, nosotros somos abogados, nos gusta el derecho ambiental, pero realmente cuando uno escucha de que Chile tiene estándares muy superiores al Acuerdo de Escazú, este tipo de casos demuestran que no es así y lo necesario es ratificarlo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, don Juan. Le agradecemos también a las 2 abogadas que expusieron. La verdad es que cuando me tocó asumir la presidencia de la comisión y nos propusimos como comisión salir a terreno, cosa que no se había hecho hacía tiempo, el primer lugar donde fuimos fue efectivamente precisamente La Dormida. Y desde ahí surgieron también oficios de fiscalización de la diputada Marzán, del diputado Diego Ibáñez y de la comisión en general. Así que es un caso que hemos conocido, que lo hemos seguido observando, y sin embargo muchas de las cosas que acá se exponen, por lo menos para mí, han sido una sorpresa. Si bien uno sabe que está todo diseñado para que los inversionistas puedan hacer lo que quieran en contra de la voluntad de los vecinos y a veces también de los mismos servicios públicos. Yo intuyo que esta exposición, estuve toda la exposición pensando cuál es la acción que debemos emprender nosotros como comisión. Entonces también me gustaría que pudieran repasar eso, cuál es el motivo por el cual ustedes consideraron pertinente poder exponer en la comisión. Veo que hay un interés también legislativo en eso, ¿cierto? De poder exponernos las dificultades que ustedes han tenido y han tenido muchas comunidades. Esa es mi pregunta, también si pudieran un poco, en resumen, decirnos qué esperan de la comisión. Y quisiera otorgarle la palabra al diputado Diego Ibáñez, que la ha solicitado. Diputado. Bueno, gracias, presidente. Primero que todo, saludar a quienes expusieron, a Juan Molina, a Paulín, a María Elena. Me consta el trabajo que realizan y la vocación con la cual defienden cada causa ambiental. Y justamente, mirando en retrospectiva todo lo que ellos exponen,
no quedaba más que tomarse las torres. Y lo digo con mucho respeto y con mucha convicción también de que no quedaba nada más que tomarse las torres justamente cuando hoy no se cuenta con medidas cautelares que permitan prevenir en medio de procedimientos administrativos y judiciales el daño ambiental causado. Yo creo que esa cuestión es fundamental y me sumo también a la pregunta que usted realiza, presidente, de cómo podemos aportar en esto. Me da la impresión de que generando oficios de fiscalización, que lo generamos en su momento cuando fuimos a exponer el terreno, es muy difícil que presionemos a las autoridades. Yo creo que me quedo con la última lámina, cuando se propone algunas medidas legislativas que justamente vendrían a subsanar al menos los procedimientos legislativos, judiciales y administrativos, de cara a una propuesta legislativa que nosotros podamos empujar como Comisión de Medio Ambiente para poder aportar concretamente en eventuales casos como estos. A propósito de temas simplemente como la titularidad o como justamente la responsabilidad penal y civil. Y yo creo que allí debiésemos quizás comenzar a levantar algún equipo de trabajo para que justamente de aquí a un plazo determinado podamos generar una batería legislativa con propuestas que vayan directo al corazón del problema que tienen justamente quienes se colocan en la vereda de la defensa del medio ambiente. Y eso podríamos hacerlo, por ejemplo, con la Comisión de Medio Ambiente del Senado, hacer una pequeña comisión y que levantemos una propuesta legislativa para que sea tramitada de forma transversal y de forma rápida. Esto lo realizamos con el caso de Puchuncaví a propósito del fallo de la Corte Suprema, donde si bien no se da un valor probatorio a la Comisión Especial Investigadora, sí se nombra expresamente en el fallo y se establece como un antecedente de que al menos tenía conocimiento el Estado como órgano, no como gobierno, como órgano, de que su actuación estuvo débil o simplemente no actuó. Creo que, no sé, quizá una salida a este caso en particular que es emblemático podría ser esa vía, presidente, y reiterar las felicitaciones a quienes han expuesto. Muchas gracias, diputado. Le otorgamos finalmente la palabra para concluir esta sesión a nuestros invitados. Una de ustedes puede contestar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aquí hay responsabilidades políticas y esta es una Cámara política. Y hay responsabilidades políticas de dos administraciones. Hay responsabilidades claras, e incluso la comisión investigadora que ustedes realizaron la esbozó y tuvo palabras muy duras, como decir que el anterior ministro Pacheco autorizó a rajatabla este proyecto, que el director del CEA de ese momento, Troncoso, también había tenido la voluntad absoluta de aprobar esto como fuera. Pero acá yo los llamo a investigar qué es lo que ocurrió. Aquí se ofreció dinero, aquí se quebró una comunidad, aquí nos amenazaban. Yo recibo 2 o 3 amenazas al mes de que me van a quemar la casa. Los helicópteros pasaban por arriba de la casa de los abogados en vuelos rasantes. Yo estoy querellado, Mario Aravena está querellado, Evelyn Marchán está querellada. Gente pacífica, gente tranquila. O sea, es necesario llevar adelante una investigación de las responsabilidades políticas que hubieron acá y una investigación de las responsabilidades judiciales. La Corte de Apelaciones de Valparaíso nunca entregó amparo a las personas y aquí murió gente. Aquí se perdió media hectárea de una especie que nunca vamos a recuperar, se perdieron cientos de hectáreas de armas. Entonces, yo creo, no soy nadie para darle instrucciones, pero sí creo que es posible investigar la responsabilidad política no solamente de la administración anterior, sino que también de esta. Es súper importante. Nosotros prevenimos al ministerio de que no inauguraran la línea, que no hicieran hacer un problema a su excelencia el presidente de la República, se lo dijimos formalmente. Entonces, nosotros creemos que
Estamos muy de acuerdo con lo que dice el diputado Ibáñez. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y contar nuestra experiencia. Nosotros llevamos más de 20 causas en distintos lugares del país y en todas partes les podemos contar exactamente esto mismo. Y peor. Entonces, es el momento de hacer un salto copernicano en materia de evaluación ambiental, e investigar las responsabilidades políticas, e investigar las responsabilidades judiciales, e investigar lo que hizo Interchile y, en lo posible, denunciar eventuales delitos que se hayan cometido. Quiero dejar como último a Mané para terminar. Sí, bueno, por su intermedio, presidente, me gustaría añadir que todo esto no sería posible sin las denuncias de la comunidad, sin el ojo fiscalizador que han tenido las comunidades de Alto Barzuela de la región de Coquimbo, la comunidad agrícola dormida en Olmué, la agrupación libre de alta tensión en Limache, la comunidad de Yuyiu que ha hecho denuncias, Coyihuay, Salvaguardia, si no fuera por toda la ciudadanía que se encuentra como fiscalizador haciendo el trabajo que los organismos con competencia ambiental no hacen, no podríamos tener estos procedimientos sancionatorios, no podríamos aplicar sanciones a estas empresas y, bueno, y consecuencialmente llevar a cabo las acciones judiciales que se están llevando. Así que señalar eso como cierre, que gracias a las comunidades que están ejerciendo el trabajo y las competencias que no están haciendo los organismos con competencia ambiental, se puede llevar a cabo una debida defensa de nuestro patrimonio natural y nuestro medio ambiente. Gracias, presidente. Gracias a los honorables diputados. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes, a María Elena, Paulín y don Juan. Y hemos escuchado con atención y creo que vamos a hacernos cargo de lo que ustedes han planteado acá. No tenemos facultades fiscalizadoras sobre el Poder Judicial, pero las funciones legislativas pueden reemplazar eso. Así que muchas gracias por haber expuesto este tema nuevamente acá en la comisión y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.